Introducción. 27 de diciembre de 1973. Las calles de Madrid brillaban bajo el sol invernal mientras un coche blindado Dodge Dart atravesaba el barrio de Salamanca. Dentro viajaba el hombre más poderoso de España después de Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, quien aquella mañana había asistido a misa en la iglesia de San Francisco de Borja, como cada día desde hacía años. Una rutina inquebrantable, una costumbre predecible, una debilidad mortal. A las 9:36 de la mañana, el vehículo alcanzó la calle Claudio Coello. Lo que sucedió después quedó grabado en la historia oficial como el atentado más espectacular de la organización separatista ETA. Una explosión brutal que lanzó el automóvil blindado por encima de un edificio de 5 plantas, haciendo que aterrizara en el patio interior de un convento. El impacto fue tan devastador que fragmentos del vehículo quedaron incrustados en las paredes. Carrero Blanco murió al instante, junto con su chofer y su escolta. Pero aquí comienza el verdadero enigma. Documentos desclasificados décadas después revelan contradicciones inquietantes. Testigos que cambiaron sus testimonios. Expedientes que desaparecieron misteriosamente de los archivos policiales. Miembros de los servicios secretos de 4 países diferentes presentes en Madrid aquella semana. Y una pregunta que resuena en los pasillos del poder hasta el día de hoy. ¿Realmente fue ETA quien ejecutó esta operación con precisión militar o alguien más utilizó a la organización vasca como cortina de humo? Los archivos estadounidenses mencionan reuniones secretas en Washington 3 meses antes del atentado. Los franceses guardan bajo llave expedientes clasificados que no podrán abrirse hasta el año 2050. Los británicos admiten haber tenido agentes en el terreno, pero niegan cualquier participación. Y en los sótanos del antiguo cuartel general del régimen franquista, hay carpetas que oficialmente nunca existieron. ¿Quién era realmente Luis Carrero Blanco? ¿Y por qué su muerte convenía a tantos poderes simultáneamente? ¿Qué secretos llevó consigo bajo los escombros de aquel Dodge destrozado? A las 9:36 de aquella mañana gélida, el mundo conoció la versión oficial. Una explosión devastadora, un coche que voló por encima de un edificio de 5 plantas, un asesinato perpetrado por ETA que cambiaría el curso de la historia española. Pero en los archivos clasificados de 3 servicios de inteligencia distintos, el español, el británico y el estadounidense, reposan documentos que nunca debieron ver la luz. Documentos que plantean una pregunta incómoda, y que durante 50 años ha sido susurrada únicamente en círculos muy cerrados del poder europeo. Porque Luis Carrero Blanco no era simplemente el presidente del gobierno español. Era el guardián de secretos que podían desestabilizar a media Europa. En el sótano del Palacio Real existe una sala sin ventanas conocida entre el personal de confianza como la Cámara Gris. Allí, en archivadores de acero reforzado, se conservaban los expedientes personales que Carrero había compilado durante 3 décadas al servicio de Franco. Expedientes sobre colaboradores nazis refugiados en España. Listas de cuentas bancarias en Suiza vinculadas a políticos franceses, italianos, británicos. Fotografías comprometedoras de encuentros secretos en la Costa del Sol entre miembros de la realeza europea y empresarios de procedencia dudosa. Material suficiente para provocar crisis diplomáticas en cascada. El historiador francés Maurice Deschamps, quien tuvo acceso parcial a estos archivos antes de su muerte repentina en 1992, dejó escrito en sus notas personales: Carrero no era un simple político. Era un archivero obsesivo de la oscuridad ajena. Cada conversación, cada indiscreción, cada debilidad humana quedaba registrada en aquellas carpetas marrones. No guardaba secretos por lealtad a Franco, sino por poder personal. 3 semanas antes del atentado, un acontecimiento extraño tuvo lugar en Ginebra. El embajador español recibió la visita nocturna de un hombre que se identificó con credenciales del Servicio de Inteligencia británico. No pidió reunión formal, no siguió protocolo diplomático alguno. Simplemente apareció a las 11 de la noche en la residencia del embajador y solicitó una conversación privada sobre asuntos de máxima delicadeza concernientes al almirante Carrero. El embajador, cuyo nombre permanece censurado en los documentos desclasificados, redactó un informe urgente que llegó a Madrid 2 días después. En él, describía cómo el visitante británico había preguntado específicamente sobre los archivos personales de Carrero, sobre su contenido, sobre quién tendría acceso a ellos en caso de que algo le ocurriera al almirante. Las preguntas eran tan directas, tan carentes de sutileza diplomática, que el embajador escribió al margen del informe una única palabra: advertencia.
Carrero leyó ese documento. Lo sabemos porque en su agenda personal, descubierta intacta entre los restos del vehículo, aparece una anotación manuscrita fechada el 22 de diciembre, 5 días antes de su muerte. Ginebra, verificar lealtades, mover archivos. Pero los archivos nunca fueron movidos. En la madrugada del 28 de diciembre, apenas 20 horas después de la explosión, un comando de 6 hombres vestidos con uniformes de la Guardia Civil accedió a la cámara gris. No existe registro oficial de esta operación. Los guardias de turno aquella noche desaparecieron de sus puestos habituales durante exactamente 47 minutos. Cuando regresaron, los archivadores permanecían cerrados, aparentemente intactos. Pero un funcionario del archivo, Antonio Medina Soriano, declaró años más tarde a un periodista de investigación catalán que la cerradura del tercer archivador presentaba marcas de manipulación reciente cuando él accedió a la sala 3 días después. Medina Soriano murió en 1978 en un accidente de tráfico. Su coche se precipitó por un barranco en la carretera de Toledo. El informe policial determinó fallo en los frenos. Su viuda encontró entre sus efectos personales una carta dirigida a ella, sin fecha, sin firma, que simplemente decía: «Si algo me ocurre, que sepas que no fue accidente. Ellos protegen lo que se llevaron aquella noche». Volvamos a ETA. La organización terrorista reivindicó el atentado con orgullo, publicó comunicados detallados. Ofreció entrevistas clandestinas donde describían la operación Ogro, el nombre en clave del asesinato. Todo encajaba perfectamente. Demasiado perfectamente, según un agente del Servicio Secreto Español que años después, bajo anonimato absoluto, confesó sus dudas a un investigador académico estadounidense. Este agente, cuya identidad permanece protegida bajo el código Fuente 7 en los archivos universitarios de Georgetown, afirmó que la sofisticación técnica del atentado superaba ampliamente las capacidades conocidas de ETA en aquella época. El túnel excavado bajo la calle Claudio Coello medía exactamente 32 metros. Fue cavado en apenas 3 meses sin que nadie lo detectara, en pleno centro de Madrid, bajo vigilancia permanente de múltiples servicios de seguridad. Las cargas explosivas estaban compuestas de una mezcla específica de exógeno y trilita que, según análisis forenses posteriores, coincidía exactamente con el tipo de explosivo utilizado por servicios de inteligencia profesionales de Europa del Este. Fuente 7. Declaró textualmente: «Cuando llegué al lugar de los hechos, lo primero que pensé no fue quién lo hizo, sino quién permitió que se hiciera, porque vigilábamos esa zona, teníamos informantes, y de repente, durante exactamente 3 meses, todas nuestras fuentes se quedaron ciegas simultáneamente». ¿Coincidencia o coordinación? La pregunta quedó flotando en los despachos del poder español durante décadas, susurrada pero jamás investigada oficialmente. Porque investigar significaría aceptar que quizás, solo quizás, Luis Carrero Blanco no murió por ser el brazo derecho de Franco. Murió por saber demasiado sobre demasiadas personas poderosas que necesitaban que ciertos secretos permanecieran enterrados para siempre. Los archivos del Servicio de Inteligencia británico guardaban un expediente que llevaba el código Operación Ogro, clasificado con el sello rojo que significaba destrucción obligatoria después de 50 años. Sin embargo, alguien dentro del MI6 decidió que ciertos papeles merecían una vida más larga. En 1998, un funcionario anónimo depositó copias de 3 documentos en una caja fuerte privada de un banco suizo. Ese hombre murió 6 meses después en un aparente accidente de tráfico en las afueras de Londres. Su coche perdió el control en una carretera recta y seca, sin testigos, sin explicación. El primer documento databa del 16 de diciembre de 1973, 4 días antes de la explosión. Era un telegrama cifrado enviado desde la Embajada Británica en Madrid a Whitehall. El texto, una vez descifrado, resultaba perturbador en su simplicidad. Fuente confiable informa movimiento inusual sector Claudio Coello. Objetivo confirmado. Ventana estrecha. Proceder según protocolo. Lisboa 70. El protocolo de Lisboa del año 70 nunca apareció en los archivos oficiales. Quienes conocían su existencia hablaban en voz baja de una operación conjunta entre servicios occidentales para eliminar figuras políticas consideradas obstáculos para la estabilidad europea. La lista incluía nombres que nunca se pronunciaban en público:
líderes cuyas muertes convenían a demasiadas partes interesadas. Carrero Blanco no era simplemente el delfín de Franco, era el arquitecto de una España que Washington miraba con creciente inquietud. Mientras Europa avanzaba hacia la integración y la democracia, mientras Portugal temblaba bajo la revolución de los claveles que estallaría meses después, España permanecía como un bastión del autoritarismo que amenazaba con convertirse en imprevisible tras la inevitable muerte del generalísimo. Pero había algo más oscuro en la ecuación. En los 3 meses anteriores al atentado, Carrero Blanco había mantenido reuniones secretas con emisarios de países árabes. Un agente del Mossad israelí, infiltrado en la embajada libanesa en Madrid, envió 7 informes consecutivos sobre estos encuentros. El almirante, según estos documentos, estaba negociando acuerdos petroleros que excluían deliberadamente a las compañías estadounidenses y británicas. Más grave aún, discutía la posibilidad de reconocimiento diplomático a la Organización para la Liberación de Palestina en un momento en que Occidente la consideraba enemigo público número 1. El 28 de noviembre de 1973, exactamente 22 días antes de su muerte, Carrero Blanco recibió en su despacho del Palacio de la Moncloa a un hombre que los registros oficiales nunca mencionan. Los guardias de seguridad que estuvieron de servicio esa tarde recordarían después, en testimonios que nunca se hicieron públicos, a un individuo de aspecto norteamericano, traje gris impecable, maletín de cuero negro, que habló con el presidente durante 45 minutos. La reunión no constaba en la agenda oficial. No hubo secretarios presentes. No se levantó acta. Uno de esos guardias, un hombre llamado Antonio Ferrer Casado, intentó años más tarde publicar sus memorias. El manuscrito desapareció de la editorial una semana antes de ir a imprenta. Ferrer Casado apareció ahogado en su bañera 3 días después. El forense dictaminó muerte por causas naturales, posible infarto. Tenía 42 años y gozaba de salud excelente según su último chequeo médico, realizado apenas un mes antes. El segundo documento de la caja suiza era aún más inquietante. Se trataba de un memorándum interno de la CIA, fechado el 3 de diciembre de 1973, 17 días antes del atentado. El remitente era alguien identificado únicamente como Halcón Azul, un nombre en clave que aparecía en operaciones de máxima sensibilidad. El destinatario, el director de operaciones especiales en Langley. El texto, escrito con la frialdad característica de estos informes, decía: el problema español requiere solución permanente, actor local identificado y preparado, cobertura óptima garantizada, aprobación presidencial solicitada con urgencia, actor local. ETA había sido infiltrada desde hacía años por servicios de inteligencia de medio mundo. Los franceses tenían sus fuentes, los españoles sus topos, pero fueron los estadounidenses quienes lograron la penetración más profunda. Un hombre conocido dentro de la organización terrorista como Chapela había sido reclutado por la CIA en 1970, durante su estancia en México. Su verdadero nombre permanecía oculto incluso en los archivos más secretos, pero su influencia dentro del comando que ejecutaría la operación era indiscutible. Lo extraordinario del caso es que ETA realmente planeaba asesinar a Carrero Blanco. Los explosivos, la casa en la calle Claudio Coello, el túnel cavado durante meses bajo el asfalto, todo era auténtico, fruto del trabajo meticuloso de militantes convencidos de que mataban al opresor de su pueblo. Pero alguien conocía cada detalle de la operación semanas antes de que se ejecutara. Alguien tuvo tiempo suficiente para decidir no impedirla, sino perfeccionarla. El tercer documento era una lista de nombres sin más contexto. 17 personas que directa o indirectamente tuvieron conocimiento de aspectos relacionados con el atentado. De esas 17 personas, 11 murieron en circunstancias extrañas entre 1974 y 1982. Accidentes de tráfico, infartos repentinos, un suicidio inexplicable, 2 desapariciones sin rastro. La probabilidad estadística de tal concentración de muertes prematuras era, según cálculos actuariales posteriores, de 1 entre varios millones. Mientras tanto, en Madrid, los investigadores españoles seguían la pista oficial con dedicación, pero también con extrañas limitaciones. Ciertos interrogatorios fueron interrumpidos desde instancias superiores. Determinadas líneas de investigación se cerraron sin explicación convincente.
cuando un inspector intentó rastrear llamadas telefónicas sospechosas realizadas desde la embajada estadounidense en las semanas previas al atentado, fue transferido abruptamente a una comisaría rural en Extremadura. Su reemplazo recibió instrucciones claras de no hurgar en asuntos diplomáticos. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta comenzaba a ganar forma en los pasillos oscuros del poder. Si tantas personas querían muerto a Carrero Blanco, ¿quién decidió finalmente que ese 20 de diciembre era el momento preciso y por qué nadie movió un dedo para impedirlo? El tercer documento de aquel expediente suizo llevaba un membrete que pocos conocían. Dirección de Coordinación Atlántica, rezaba en la parte superior, una oficina fantasma que oficialmente nunca existió, pero que operó desde las entrañas de la OTAN durante los años más tensos de la Guerra Fría. El texto estaba mecanografiado en papel cebolla, con márgenes irregulares que delataban múltiples copias clandestinas. La fecha, 3 de enero de 1973, apenas 3 días después de la explosión que convirtió el Dodge Dart azul de Luis Carrero Blanco en un montón de hierros retorcidos a 30 metros de altura. Lo que contenía ese papel desafiaba toda lógica de la narrativa oficial. Según el informe, firmado con las iniciales JMK, un agente de enlace norteamericano había mantenido contacto directo con 2 miembros de ETA durante los meses de octubre y noviembre del año anterior. Los encuentros ocurrieron en Biarritz, en una villa privada que pertenecía a un empresario francés con pasado en la resistencia y presente en los círculos de inteligencia occidentales. El agente JMK reportaba textualmente: los sujetos muestran determinación férrea, pero carecen de recursos técnicos avanzados. Se discutió la posibilidad de asistencia logística limitada. Objetivo compartido: desestabilizar elementos prosoviéticos en estructuras de poder español. La frase subrayada con tinta roja decía: Carrero identificado como enlace potencial Moscú-Madrid. Esta revelación sacudía los cimientos de todo lo que se había contado durante décadas. Si el almirante Luis Carrero Blanco, mano derecha de Franco, sucesor designado del régimen, católico ultramontano y anticomunista visceral, era visto por servicios occidentales como posible puente hacia Moscú, entonces algo en la historia oficial no encajaba. O bien la inteligencia estadounidense cometió un error monumental de evaluación, o existía información sobre Carrero que jamás salió a la luz pública. Un periodista británico llamado Thomas Brennan dedicó 8 años de su vida a seguir este rastro. En 1999, logró entrevistar a un exanalista de la CIA que había trabajado en la estación de Madrid durante aquellos años críticos. El hombre, al que llamaremos Robert S., aceptó hablar bajo condición de anonimato absoluto. La entrevista se realizó en un apartamento de Lisboa, con las cortinas cerradas y un dispositivo de interferencia electrónica funcionando sobre la mesa. Robert S. contó que a finales de 1971 comenzaron a llegar informes inquietantes desde fuentes humanas en el Vaticano. Carrero Blanco había mantenido correspondencia personal con ciertos sectores progresistas de la Iglesia que favorecían el diálogo este-oeste. Más preocupante aún, un obispo español vinculado a círculos ecuménicos había viajado a Moscú en septiembre de ese año, llevando supuestamente mensajes confidenciales del entonces vicepresidente del gobierno español. La teoría que manejaban ciertos sectores de inteligencia occidental era perturbadora. Franco estaba enfermo, todos lo sabían. La transición española era inevitable, pero mientras Washington y Londres asumían que esa transición conduciría hacia un régimen pro-occidental similar a Portugal o Grecia, existía el temor de que Carrero Blanco albergara planes distintos. Una España neutral, equidistante entre bloques, al estilo de Yugoslavia o Austria. Para la doctrina de contención de aquellos años, semejante escenario en la península ibérica resultaba inaceptable. Robert S. recordaba con precisión escalofriante una reunión de coordinación en la Embajada Americana de Madrid, celebrada el 28 de noviembre de 1972. Asistieron 3 oficiales de la CIA, 2 agregados militares y un visitante sin identificación oficial que llegó directamente desde Langley. El tema central: evaluar escenarios post-Franco y activos disponibles para influir en el desenlace. Según Robert, el visitante de Virginia planteó una pregunta directa que quedó flotando en el aire como humo tóxico. Si Carrero consolida poder absoluto y gira hacia neutralismo, ¿cuáles son nuestras opciones de contingencia? Nadie respondió esa noche, pero todos entendieron la implicación.
Thomas Brennan intentó verificar esta información a través de documentos desclasificados estadounidenses. Solicitó bajo la Ley de Libertad de Información todos los cables diplomáticos y reportes de inteligencia relacionados con España entre 1970 y 1974. Recibió más de 2.000 páginas, pero las secciones más sensibles aparecían completamente tachadas con marcador negro. Página tras página mostraba únicamente encabezados y líneas negras. Sin embargo, en uno de esos documentos censurados, alguien había olvidado tachar una nota marginal escrita a mano. Verificar coordinación, OP. Compartida con servicios franceses, diciembre 72. Operación compartida. El nombre aparecía por primera vez. Brennan viajó a París y logró contactar con un exfuncionario de la SDSE, el servicio secreto francés de aquella época. El francés, ya anciano y viviendo retirado en Normandía, admitió haber escuchado referencias a una operación conjunta relacionada con la estabilidad mediterránea. No dio detalles, pero mencionó que ciertos elementos de ETA habían recibido durante aquel periodo entrenamiento técnico cuyo origen nunca quedó del todo claro. Explosivos de fabricación checa, sí, pero detonadores de especificaciones militares que no correspondían al arsenal habitual de la organización vasca. El viejo espía francés murió 3 semanas después de aquella conversación. Ataque cardíaco, según el certificado médico. Tenía 82 años, así que nadie hizo preguntas incómodas. Los detonadores. Ese detalle técnico abría otra puerta inquietante en esta investigación que parecía multiplicar sus ramificaciones como organismo vivo. Los informes forenses españoles de la época mencionaban que la explosión de la calle Claudio Coello presentaba características de precisión inusual. No fue simplemente una bomba grande la que despedazó el vehículo blindado del almirante. Fue una carga perfectamente calculada, colocada en el punto exacto, detonada en el instante preciso, con una sincronización que requería conocimientos de ingeniería militar avanzada. Un exartificiero del ejército español, consultado años después por un programa de investigación televisiva, señaló algo que pasó casi desapercibido. La cantidad de explosivo utilizada era excesiva para el objetivo. Si realmente querían matar a Carrero, con 1/3 de esa carga habría bastado, pero utilizaron aproximadamente 80 kilogramos de goma 2. La detonación abrió un cráter de 1,5 metros de profundidad y destruyó completamente no solo el coche objetivo, sino también los cristales en un radio de 200 metros. Era una demostración de fuerza, un mensaje. El contenido del informe de la Dirección de Coordinación Atlántica revelaba algo que ningún historiador oficial se atrevió jamás a publicar. En las páginas mecanografiadas aparecía un nombre repetido 7 veces, subrayado con tinta roja. Operación Lucero. Ese código, según constaba en el documento, había sido activado en septiembre de 1972, 4 meses exactos antes del atentado. La orden procedía de un comité mixto que incluía representantes de 3 servicios de inteligencia occidentales y 2 asesores militares estadounidenses destacados en la base de Rota. Lo extraordinario no era la existencia de tal operación, sino su objetivo declarado: neutralizar elementos considerados obstáculos para la transición controlada del régimen español. Luis Carrero Blanco aparecía mencionado en el anexo confidencial del informe bajo una clasificación que helaba la sangre. Sujeto no cooperativo con directrices atlánticas. El almirante, según aquellas páginas amarillentas, había mantenido durante el otoño de 1972 una serie de reuniones secretas con diplomáticos soviéticos en una residencia privada de San Sebastián. Los encuentros, registrados por equipos de vigilancia que operaban sin conocimiento de los servicios españoles, incluían conversaciones sobre acuerdos comerciales que Washington consideraba inaceptables. Carrero Blanco hablaba de neutralidad, de España como puente entre bloques, de recuperar soberanía en las bases americanas. Palabras que en plena Guerra Fría sonaban a traición para quienes diseñaban el tablero europeo desde despachos sin ventanas. Uno de los testigos que accedió a revisar aquellos documentos antes de su reclasificación fue un analista del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán llamado Klaus Ventura. Durante una entrevista realizada en su apartamento de Bonn en marzo de 1996, Ventura confesó algo que nunca había dicho públicamente. Carrero Blanco era visto por ciertos círculos como un peligro mayor que Franco mismo. El dictador era anciano, previsible, manejable, pero el almirante tenía planes propios, una visión de España que no encajaba en los esquemas de control diseñados para la península.
Ventura fumaba mientras hablaba, con las manos temblorosas, mirando constantemente hacia la puerta. Murió 6 semanas después de aquella conversación. Un infarto fulminante, según el certificado médico. Tenía 52 años y ningún historial cardíaco previo. Los archivos desclasificados del Servicio de Contrainteligencia italiano, disponibles parcialmente desde el año 2005, añaden otra capa perturbadora a esta historia. En un memorándum fechado el 18 de diciembre de 1972, 12 días antes del atentado, un agente destacado en Madrid informaba sobre movimientos inusuales de personal diplomático estadounidense. Vehículos sin placas oficiales circulaban por las inmediaciones de la iglesia de San Francisco de Borja durante 3 noches consecutivas. Se fotografiaron trayectos, se midieron distancias, se cronometraron horarios. El informe italiano concluía con una frase escalofriante: preparativos incompatibles con actividad diplomática estándar. La versión oficial siempre presentó el atentado como obra exclusiva de ETA, una acción del Comando Chiquia ejecutada con precisión milimétrica. Pero existen testimonios que contradicen esa narrativa limpia. Un mecánico jubilado llamado Ignacio Ruiz declaró en 1998, ante un investigador independiente, que 3 días antes de la explosión reparó un Dodge con matrícula extranjera en su taller del barrio de Vallecas. Los ocupantes, 2 hombres que hablaban castellano con acento extraño, le pidieron revisar el sistema de suspensión y reforzar los bajos del vehículo. Pagaron en dólares americanos. Cuando Ruiz vio las noticias del atentado, reconoció el coche destrozado en las imágenes. Era el mismo modelo, el mismo color. Intentó contactar con la policía, pero nadie quiso tomarle declaración. Un mes después, su taller sufrió un incendio que destruyó todos los registros. Ignacio Ruiz dejó de hablar del tema durante 20 años. Los miembros de ETA que fueron juzgados y condenados por el atentado siempre sostuvieron la misma versión. Ellos cavaron el túnel, colocaron los explosivos, accionaron el detonador. Pero varios de ellos, en conversaciones privadas años después, admitieron detalles inquietantes. El explosivo que utilizaron, según sus propios cálculos, no debía ser suficiente para lanzar el coche a la altura que alcanzó. Un Dodge de casi 2 toneladas voló por encima de un edificio de 5 pisos. Los ingenieros consultados por la defensa en el juicio estimaron que se necesitaba el triple de la carga declarada para producir ese efecto. Alguien añadió material extra, o alguien les proporcionó explosivos de potencia muy superior a la que ellos creían manejar. En los archivos personales de Henry Kissinger, abiertos parcialmente en el año 2010, aparece una anotación manuscrita en los márgenes de un informe sobre España fechado el 30 de diciembre de 1972. La letra es casi ilegible, pero los especialistas en grafología han confirmado su autoría. La nota dice: problema resuelto, transición asegurada. No hay contexto adicional, no hay explicación. Solo esas 4 palabras junto a un párrafo que menciona la muerte de Carrero Blanco y las posibilidades de apertura política que se abrían tras su desaparición. La pregunta que persigue a quienes estudiaron estos documentos es simple pero demoledora. ¿Cuántas manos accionaron realmente el detonador aquel 20 de diciembre? Porque los cables, las conexiones, los intereses que convergieron en aquella calle de Madrid formaban una red mucho más compleja de lo que cualquier investigación oficial se atrevió jamás a desenredar. Y en esa red había hilos que cruzaban fronteras, que llegaban a bases militares, que conectaban despachos donde se decidía el futuro de Europa sin consultar a sus pueblos. Lo que el documento suizo revelaba era apenas el principio de una verdad mucho más oscura. La fotografía apareció en el escritorio del periodista Antonio Barrios una mañana de abril de 1974, 4 meses después del atentado. Nadie supo quién la dejó allí. La imagen mostraba una terraza de un café en Ginebra, y en ella se distinguían claramente 3 hombres inclinados sobre unos papeles. La fecha estampada en el reverso indicaba 18 de agosto de 1972. Uno de los hombres era identificable sin dificultad, el agregado cultural de la embajada estadounidense en Madrid, Harold Pembroke. El segundo permaneció en las sombras de la investigación durante años, hasta que un antiguo agente del Mossad, en su lecho de muerte en Tel Aviv, pronunció un nombre que heló la sangre de quienes lo escucharon: David Kessler, especialista en operaciones de liquidación selectiva. Barrios guardó la fotografía en una caja de seguridad del Banco Central. 3 semanas después, su automóvil se incendió en circunstancias que la policía calificó de accidentales.
El periodista sobrevivió, pero la caja de seguridad fue vaciada durante una supuesta inspección rutinaria. Los registros bancarios de ese día desaparecieron. Cuando Barrios intentó denunciar el robo, recibió una llamada anónima. Una voz tranquila, sin acento reconocible, le advirtió que su hija estudiaba en el Colegio Santa Teresa, en la calle Velázquez. La conversación duró exactamente 22 segundos. Barrios nunca volvió a mencionar la fotografía, pero existían copias. Una de ellas llegó a manos de un parlamentario vasco, Javier Urdangarín, quien había comenzado su propia investigación paralela. En sus notas personales, descubiertas después de su misteriosa desaparición en 1976, Urdangarín había escrito: «El tercer hombre de Ginebra es la clave. No es europeo, no es americano. Su presencia lo cambia todo». Las anotaciones terminaban abruptamente. La última entrada, fechada el 11 de marzo de 1976, consistía en una sola línea: «Mañana me reúno con la fuente. Confirmará la identidad. Si no regreso, busquen en Lausana». Urdangarín jamás regresó de aquella reunión. Su cuerpo fue hallado 6 semanas más tarde en un barranco cerca de San Sebastián. El informe forense habló de suicidio, una conclusión que su familia rechazó con vehemencia. El parlamentario no tenía historial de depresión. Acababa de reservar vacaciones con sus hijos y había comprado entradas para una ópera que se estrenaría 2 meses después. Además, la autopsia reveló un detalle inquietante que el informe oficial minimizó. Urdangarín tenía restos de sedantes en sangre, sustancias que nunca había consumido según sus registros médicos. La pista de Lausana quedó sin seguir durante décadas, hasta que en el año 2003, un investigador francés llamado Michel Duval encontró en los archivos municipales de esa ciudad suiza un registro de hotel extraordinario. El 17 de agosto de 1972, un día antes de la fotografía de Ginebra, 3 hombres se habían registrado en el Hotel du Lac bajo nombres evidentemente falsos: John Smith, Pierre Dubois y Carlos Méndez. La caligrafía del registro era idéntica, lo que sugería que una sola persona había rellenado las 3 fichas. Pero lo verdaderamente revelador estaba en las llamadas telefónicas realizadas desde sus habitaciones. Los registros de la compañía telefónica suiza, conservados por ley durante 30 años, mostraban 11 llamadas a Madrid durante esas 24 horas. 7 de ellas fueron a un número que pertenecía a una oficina administrativa del Palacio de El Pardo. Las otras 4 se dirigieron a una residencia privada en el barrio de Salamanca, cuyo propietario resultó ser un empresario con vínculos estrechos con el almirante Luis Carrero Blanco. El empresario, Guillermo Sanz Portillo, había fallecido en un accidente de tráfico en enero de 1973, apenas 3 semanas después del atentado. Duval intentó publicar estos hallazgos en varios medios europeos. Todos rechazaron el material. Finalmente, una pequeña revista belga aceptó imprimir un artículo resumido. La edición salió a la venta un martes de noviembre de 2003. El viernes siguiente, las oficinas de la revista fueron devastadas por un incendio. El editor jefe, convenientemente, estaba de viaje. Cuando regresó, anunció el cierre definitivo de la publicación por razones económicas. Duval recibió una compensación generosa y firmó un acuerdo de confidencialidad. Desde entonces vive en una localidad costera de Portugal, rechazando toda entrevista. Sin embargo, antes de su silencio forzado, Duval logró transmitir información crucial a un colega español, el historiador Rafael Montero. Le confió que había identificado al tercer hombre de la fotografía. No era un agente de ningún servicio occidental. Era un coronel de un país que oficialmente mantenía relaciones cordiales con el régimen de Franco. Un país cuyo gobierno tenía razones secretas para temer la continuidad del almirante en el poder. Montero nunca reveló el nombre, pero en sus conferencias privadas solía hacer una pausa significativa cuando mencionaba a ciertos estados del Mediterráneo oriental. Los documentos de la Operación Lucero, aquellos que inicialmente mencionaban un comité mixto de 3 servicios, contenían una página adicional que muy pocos vieron. Esa página, clasificada con nivel de seguridad superior al resto, detallaba transferencias bancarias realizadas entre mayo y noviembre de 1972. Las cantidades sumaban un total de $4.200.000. El dinero había fluido a través de bancos en Zúrich, Luxemburgo y Panamá, antes de llegar a cuentas en San Sebastián y Biarritz. Los beneficiarios finales utilizaban empresas pantalla dedicadas supuestamente a la importación de maquinaria industrial. Una de esas empresas, Industrias Metálicas del Norte, tenía su sede registrada en una dirección que resultó ser un edificio abandonado.
Sin embargo, sus movimientos bancarios durante el año 1972 fueron extraordinariamente activos. Entre octubre y noviembre, justo antes del atentado, la empresa realizó 3 pagos significativos a proveedores cuya naturaleza nunca pudo establecerse con certeza. Los recibos mencionaban equipo técnico especializado, pero las descripciones eran deliberadamente vagas. La contabilidad de industrias metálicas desapareció cuando las autoridades finalmente intentaron investigarla en 1975. El notario que había registrado la empresa falleció de un infarto fulminante días antes de ser citado a declarar. Tenía 42 años, practicaba deporte regularmente y acababa de pasar un examen médico completo sin anomalías. Su viuda insistió en que la noche anterior a su muerte había recibido una visita inesperada. 2 hombres elegantes que hablaron con él durante 20 minutos en su despacho privado. Cuando salieron, su esposo estaba pálido, temblando, pero se negó a explicar el motivo de la reunión. Los fragmentos del rompecabezas comenzaban a formar una imagen perturbadora, pero la pieza central aún faltaba. Esa pieza tenía que ver con lo que realmente transportaba el almirante Carrero Blanco en su maletín el día de su muerte, y con quién había planeado reunirse esa tarde en un lugar que no figuraba en su agenda oficial. La villa de Cap d'Antibes parecía abandonada cuando los investigadores franceses llegaron allí en la madrugada del 31 de enero de 1974. La verja estaba abierta, meciéndose ligeramente con el viento mediterráneo. Nadie respondió al timbre. Cuando finalmente forzaron la entrada, encontraron la casa vacía, pero no del todo. En el estudio de la segunda planta, sobre una mesa de caoba, yacía un sobre manila con el sello de la embajada española en Berna. Dentro había copias fotostáticas de transferencias bancarias que databan de septiembre de 1972. Las sumas eran astronómicas. Los destinatarios, cuentas numeradas en 3 bancos suizos diferentes. El propietario de la villa, un tal Maurice Deschamps, comerciante de arte según los registros oficiales, había desaparecido 48 horas antes. Su secretaria declaró más tarde que el señor Deschamps había recibido una llamada telefónica el 29 de enero por la tarde, había palidecido visiblemente y le había ordenado cancelar todos sus compromisos. Esa misma noche abandonó Francia. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después en un hotel de Tánger, oficialmente por un infarto masivo. Tenía 42 años y gozaba de perfecta salud. Entre los documentos hallados en Cap d'Antibes había algo que hizo que los investigadores franceses contactaran inmediatamente con sus colegas españoles. Una lista mecanografiada con 17 nombres. 5 de ellos ya estaban muertos en enero de 1974. Todos habían fallecido entre diciembre de 1973 y finales de enero de 1974. Accidentes de tráfico, infartos repentinos, un suicidio inexplicable. Junto a cada nombre tachado aparecía una fecha y una ciudad: Madrid, Lisboa, Ginebra, Roma, Argel. El 12º nombre en la lista era el de Alberto Sánchez Rivero, el antiguo conductor de Carrero Blanco que había sobrevivido milagrosamente al atentado gracias a que ese día había sido sustituido por otro chofer. Sánchez Rivero vivía discretamente en un pequeño apartamento en el barrio de Salamanca. Desde el atentado había dejado de trabajar, alegando problemas de salud. Sus vecinos lo describían como un hombre nervioso, que apenas salía de casa, que recibía pocas visitas. Una mañana de febrero de 1974 salió a comprar el periódico y jamás regresó. Su cuerpo nunca fue encontrado. La policía archivó el caso como desaparición voluntaria. Informe confidencial. Servicio de Inteligencia Militar. Clasificación: alto secreto. Fecha: 12 de febrero de 1974. Asunto: Operación Silencio. Se confirma la eliminación de 7 objetivos potenciales en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 1973 y el 9 de febrero de 1974. Los procedimientos empleados han sido variados para evitar establecimiento de patrones. 10 objetivos permanecen activos. Se recomienda acelerar cronograma. Firmado: ilegible. Este documento, cuya autenticidad nunca pudo ser verificada oficialmente, apareció en los archivos del periodista holandés Han Vermeer en 1992, poco después de su muerte en un accidente de aviación sobre el Mar del Norte. Vermeer había dedicado los últimos 10 años de su vida a investigar el atentado de Madrid.
Había viajado a España en 18 ocasiones, había entrevistado a decenas de testigos, había seguido pistas en media Europa. En sus notas personales, encontradas junto al misterioso documento, escribió: "No fue ETA. Nunca fue ETA". Fue algo mucho más grande, mucho más oscuro. Y alguien está borrando todas las huellas. La conexión con Argel resultó ser particularmente reveladora. En agosto de 1972, 2 meses antes del encuentro fotografiado en Ginebra, un grupo de 5 hombres se había reunido en una villa privada en las afueras de la capital argelina. Entre ellos se encontraba un coronel de los servicios de inteligencia franceses, un empresario italiano con vínculos conocidos con la logia masónica, Propaganda Due, y un representante de ciertos intereses petroleros norteamericanos. El quinto hombre era español. Alto, delgado, con gafas de montura oscura. Los registros del hotel donde se alojó lo identificaban como Ernesto Campos, comerciante textil de Barcelona. Ese nombre era falso. La fotografía incluida en el registro del hotel mostraba un rostro que varios testigos identificarían más tarde como perteneciente a un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores español, un hombre con acceso directo a Carrero Blanco. Durante años, los historiadores oficiales mantuvieron que el atentado del 20 de diciembre de 1973 fue obra exclusiva de ETA, una operación audaz pero local, sin ramificaciones internacionales. Sin embargo, los documentos aparecidos gradualmente pintaban un cuadro radicalmente diferente. Transferencias millonarias desde cuentas en Luxemburgo hacia intermediarios en Beirut. Reuniones secretas en ciudades neutrales. Documentos diplomáticos que desaparecían misteriosamente de archivos protegidos. Y una pregunta que nadie en las altas esferas quería formular en voz alta. ¿Qué poderes internacionales tenían tanto interés en eliminar al sucesor designado de Franco? La respuesta podría estar en lo que ocurrió exactamente 3 semanas después del atentado. El 11 de enero de 1974, un avión privado despegó del aeropuerto de Barajas con destino a Zúrich. A bordo viajaban 2 pasajeros, un abogado madrileño y un banquero suizo. El avión nunca llegó a su destino. Se estrelló en los Pirineos durante una tormenta. No hubo sobrevivientes. La investigación oficial concluyó que se trató de un accidente provocado por condiciones meteorológicas adversas. Pero un controlador aéreo francés declaró años después, bajo condición de anonimato, que minutos antes del accidente había detectado en su radar otro avión no identificado volando peligrosamente cerca del aparato siniestrado. Cuando informó de esta anomalía, le ordenaron que borrara el registro y no volviera a mencionarlo jamás. El abogado que murió en aquel accidente había sido el único testigo de la firma de un documento crucial el 18 de noviembre de 1973, exactamente un mes antes del atentado. Un testamento político en el que Carrero Blanco detallaba sus planes para el futuro de España tras la inevitable muerte de Franco. El contenido del sobre procedente de Berna nunca fue registrado oficialmente en los archivos de la investigación francesa. Desapareció del expediente durante las primeras 72 horas y cuando el comisario, Jean-Paul Mercier, preguntó por él al 5º día, le informaron que ese sobre jamás había existido. Pero Mercier era un hombre meticuloso. Había fotografiado personalmente cada página con su cámara Minox antes de entregar el material a sus superiores. Las copias las guardó en una caja de seguridad de un banco en Lyon bajo un nombre falso. 30 años después, cuando Mercier yacía en su lecho de muerte en un hospital de Marsella, llamó a su sobrino y le entregó una llave pequeña y dorada. No dijo nada más. El sobrino, un periodista de investigación llamado Alain Mercier, tardó 3 semanas en comprender qué abría esa llave. Cuando finalmente abrió la caja en Lyon, encontró 17 fotografías en blanco y negro. Eran copias de documentos mecanografiados en español. El membrete decía: Servicio de Inteligencia Naval. Clasificación: exclusivo para ojos autorizados. Los documentos revelaban algo extraordinario. Durante los meses de octubre y noviembre de 1973, 3 barcos mercantes españoles habían modificado sus rutas habituales de manera inexplicable. El primero, el carguero Esperanza del Mar, debía zarpar de Barcelona hacia Génova el 15 de noviembre, pero permaneció atracado en el puerto durante 8 días adicionales sin explicación oficial. El segundo, un petrolero llamado Cantábrico, cambió su destino de Marsella a Tánger apenas 4 horas antes de partir.
El tercero, el mercante Santiago de Compostela, nunca llegó a su puerto de destino en Nápoles. Apareció 2 semanas después en aguas internacionales cerca de Malta, con una tripulación diferente y bajo bandera liberiana. Lo más inquietante era la anotación manuscrita en el margen de uno de los informes. Verificar conexión con Operación Ogro. Pasajeros no registrados en Barcelona. Posible exfiltración post-evento. Operación Ogro. Ese era el nombre en clave que ETA había dado al asesinato de Luis Carrero Blanco. Pero estos documentos del Servicio de Inteligencia Naval Español estaban fechados 2 semanas antes del atentado. Alguien dentro del sistema de seguridad español conocía el nombre de la operación terrorista antes de que ocurriera. Alain Mercier intentó publicar su hallazgo en 3 periódicos franceses diferentes. Los 3 rechazaron el material. Uno de los editores le dijo en privado que había recibido una llamada desde Madrid, de alguien muy alto en el gobierno español, sugiriendo amablemente que la publicación sería extremadamente inconveniente para las relaciones bilaterales. Mercier llevó entonces las fotografías a un periodista veterano en Bruselas, un hombre llamado Frédéric Van Ossen, conocido por sus investigaciones sobre operaciones encubiertas durante la Guerra Fría. Van Ossen estudió el material durante 3 semanas. Verificó las matrículas de los barcos, rastreó sus movimientos a través de registros portuarios, entrevistó a 2 marineros jubilados que habían servido en el Esperanza del Mar. Todo concordaba. Los barcos existían, las anomalías en sus rutas eran reales, los cambios de tripulación estaban documentados. Van Ossen preparó un reportaje de 8.000 palabras para el semanario De Groene Amsterdammer. El artículo nunca se publicó. La noche antes de que fuera a imprenta, Van Ossen sufrió un extraño accidente. Cayó por las escaleras de su edificio de apartamentos en Bruselas. Los médicos dijeron que probablemente había sido un derrame cerebral súbito. Sobrevivió, pero quedó paralizado del lado izquierdo y con daño cerebral permanente. No podía hablar coherentemente. Sus archivos desaparecieron de su oficina esa misma noche. Según la policía belga, no había señales de robo forzado. Alguien había usado una llave. Las fotografías de Mercier volvieron a desaparecer. En la circulación clandestina de documentos filtrados que existe entre periodistas de investigación europeos. Ocasionalmente, alguien mencionaba haberlas visto. En el año 2007, un investigador alemán llamado Hans Dietrich afirmó tener copias y estar preparando un libro. Murió en un accidente automovilístico en la autopista cerca de Múnich antes de terminarlo. Su computadora portátil nunca fue encontrada entre los restos del vehículo. Pero algunos fragmentos de información seguían emergiendo, como piezas de un rompecabezas desperdigado por toda Europa. En el año 2012, un antiguo oficial de inteligencia francés, retirado y viviendo en Córcega, concedió una entrevista anónima a un podcast independiente. Habló de una reunión secreta que había ocurrido en un chateau cerca de Ginebra en diciembre de 1973, apenas 2 semanas después del atentado en Madrid. Participaron representantes de los servicios de inteligencia de Francia, España, Estados Unidos y, sorprendentemente, de la Unión Soviética. El tema oficial de la reunión era la coordinación antiterrorista, pero según este oficial, el verdadero propósito era otro: acordar una versión única de los eventos de Madrid y asegurar que ciertas líneas de investigación nunca fueran seguidas. Había documentos comprometedores circulando, personas que sabían demasiado, conexiones que no podían salir a la luz. La reunión duró 3 días. Al finalizar, según el oficial francés, todos los participantes firmaron un memorándum de entendimiento. El documento llevaba un sello muy específico, un águila bicéfala, símbolo que no correspondía a ninguna agencia de inteligencia conocida oficialmente. Ese mismo símbolo apareció posteriormente en otros contextos inquietantes. Un investigador italiano lo encontró en documentos relacionados con la muerte del banquero Roberto Calvi en Londres en 1982. Un historiador polaco lo identificó en archivos desclasificados sobre operaciones de la CIA en Europa Oriental durante los años 70. Siempre el mismo símbolo. Siempre en documentos relacionados con operaciones que involucraban múltiples servicios de inteligencia trabajando juntos en secreto, más allá de sus lealtades nacionales oficiales. ¿Era posible que el asesinato de Carrero Blanco hubiera sido parte de algo mucho más grande que una operación de ETA? Una conspiración que involucraba no solo a España, sino a potencias internacionales con intereses en el futuro político de la península ibérica.
Los barcos seguían siendo la clave. Alguien había sido sacado de España inmediatamente después del atentado. Alguien lo suficientemente importante como para requerir una operación naval encubierta coordinada a nivel de inteligencia militar. Las fotografías que Jean-Paul Mercier había tomado con su Minox permanecieron ocultas durante 38 años en el doble fondo de un maletín de cuero que heredó su hija Claire. Ella descubrió el escondite por accidente en el verano de 2011, mientras restauraba el viejo objeto que su padre había llevado consigo durante toda su carrera. Entre las páginas amarillentas y los negativos cuidadosamente protegidos, encontró algo que helaba la sangre: un mapa de Madrid con una ruta marcada en tinta roja. La ruta terminaba precisamente en la calle Claudio Coello, esquina con Diego de León. El mismo lugar donde el almirante Luis Carrero Blanco había volado por los aires el 20 de diciembre de 1973. Pero lo verdaderamente perturbador era la fecha escrita a mano en el margen del mapa: 15 de noviembre de 1973. Más de un mes antes del atentado. Claire Mercier no era una mujer impulsiva. Trabajaba como archivista en la Biblioteca Nacional de Francia y conocía el valor de los documentos históricos. Durante 3 semanas analizó cada fotografía, cada anotación, cada detalle microscópico de aquellos papeles que su padre había considerado tan peligrosos como para esconderlos incluso de su propia familia. Lo que descubrió la obligó a tomar una decisión que cambiaría todo. Entre los documentos fotografiados había un informe mecanografiado en papel cebolla, con el membrete de una organización cuyas siglas ella nunca había visto: ODRA. El texto estaba en francés, pero contenía nombres en español y alemán. El informe, fechado el 8 de octubre de 1973, describía con precisión quirúrgica los movimientos diarios del almirante Carrero Blanco. Sus horarios de misa matutina en la iglesia de San Francisco de Borja, su ruta habitual desde el domicilio hasta la presidencia del gobierno, los nombres de sus escoltas, las matrículas de los vehículos que utilizaba. Todo estaba allí, documentado con una minuciosidad que no dejaba espacio para la improvisación. El responsable del informe firmaba como Oberst K. Las anotaciones al margen estaban hechas por otra mano, con tinta verde, y sugerían modificaciones técnicas: profundidad del túnel, cantidad de explosivos, sincronización temporal. La caligrafía era idéntica a la de Wilhelm Kessner. Claire contactó con un periodista de investigación llamado Marc Duvalier, quien llevaba años siguiendo el rastro de las redes clandestinas europeas de la posguerra. Cuando Duvalier vio las fotografías, permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente habló con voz apenas audible. Conocía la existencia de ODRA, pero jamás había podido demostrarla. La organización, según sus fuentes, era una estructura fantasma creada en 1946 por antiguos oficiales de inteligencia nazis que habían escapado de Nuremberg. Su objetivo: infiltrarse en los gobiernos europeos y garantizar que ciertos secretos del Tercer Reich nunca salieran a la luz. Duvalier viajó a Madrid en marzo de 2012. Logró entrevistar a un antiguo miembro de la Brigada Político-Social Franquista, un hombre de 89 años que aceptó hablar bajo condición de anonimato absoluto. El anciano recordaba perfectamente los días posteriores al atentado contra Carrero Blanco. Recordaba algo que nunca se había mencionado en los informes oficiales: 2 hombres llegaron desde París 3 días después de la explosión. No eran españoles. Hablaban castellano con acento extranjero y portaban credenciales diplomáticas que les permitieron acceder a toda la documentación del caso. Se reunieron a puerta cerrada con el general Iniesta Cano, jefe de la Dirección General de Seguridad. Cuando salieron, llevaban consigo varias cajas de material. Nadie volvió a verlas. El anciano recordaba un detalle más. Uno de aquellos hombres tenía una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de los labios. La misma cicatriz que testigos en Berna habían descrito al referirse a Wilhelm Kastner. Duvalier investigó los archivos de ETA, buscando cualquier conexión con organizaciones extranjeras durante aquel periodo. Lo que encontró lo dejó perplejo. Según documentos internos del grupo terrorista, nunca habían recibido ayuda técnica externa para la operación contra Carrero Blanco. Habían sido ellos, únicamente ellos, quienes planificaron y ejecutaron el atentado. Pero había una contradicción inquietante. Los explosivos utilizados eran de una sofisticación inusual para la época. Análisis forenses posteriores identificaron trazas de Semtex, un explosivo checo que no estaba disponible en el mercado negro español de 1973. ¿De dónde había salido?
Un antiguo militante de ETA, exiliado en Francia, aceptó hablar con Duvalier en un café de Bayona. El hombre, que había participado en operaciones durante aquellos años, confesó algo que nunca había revelado. Semanas antes del atentado, recibieron una visita inesperada. Un individuo que se identificó vagamente como simpatizante alemán de la causa vasca. Les ofreció asesoramiento técnico y material especializado. No pidió dinero, solo exigió una cosa, que el atentado ocurriera antes de Navidad. La fecha era innegociable. Cuando Duvalier preguntó por qué habían aceptado ayuda de un desconocido, el antiguo militante bajó la mirada. Dijo que en aquel momento les pareció un golpe de suerte. Solo décadas después comenzó a sospechar que habían sido utilizados como instrumentos de algo mucho más grande que la lucha por la independencia vasca. Claire Mercier decidió publicar los documentos de su padre en 2013, 40 años después de la muerte de Carrero Blanco. La reacción fue inmediata y violenta. Recibió amenazas telefónicas. Su apartamento fue registrado durante su ausencia, aunque nada fue robado. Simplemente querían que supiera que podían llegar hasta ella. Marc Duvalier sufrió un extraño accidente automovilístico en la autopista entre París y Lyon. Sobrevivió, pero los frenos de su vehículo habían sido manipulados según el informe policial. Los documentos revelaban la verdad más perturbadora. Carrero Blanco no había sido asesinado por ETA. Había sido ejecutado por una red de antiguos nazis que necesitaban silenciarlo antes de que revelara lo que sabía sobre las fortunas ocultas del Reich y las identidades de los jerarcas que habían escapado a España protegidos por Franco. Los vascos fueron simplemente los ejecutores inconscientes, manipulados con precisión milimétrica por hombres que llevaban 30 años perfeccionando el arte de matar sin dejar rastro. Wilhelm Kessner murió en Buenos Aires en 1994, oficialmente de causas naturales. Tenía 82 años y vivía bajo el nombre de Walter Kranich. Entre sus pertenencias, la policía argentina encontró un reloj de bolsillo grabado con las iniciales LCB. Nadie preguntó de dónde había salido. Claire Mercier nunca entregó ese maletín a ninguna autoridad. Pasaron meses antes de que decidiera hablar con un periodista de confianza, y cuando lo hizo, sus manos temblaban sosteniendo aquellas fotografías que mostraban rostros que jamás debieron estar en Madrid aquel 20 de diciembre de 1973. Entre los negativos había uno especialmente perturbador. 3 hombres junto a un Dodge Dart azul oscuro, estacionado exactamente donde días después explotaría el coche blindado del almirante Carrero Blanco. Uno de esos hombres vestía uniforme militar español, otro portaba un maletín idéntico al que años más tarde los investigadores atribuirían a ETA. El tercero permanecía en las sombras, pero su silueta resultaba inconfundiblemente corpulenta, demasiado para ser un militante vasco. Los archivos desclasificados de la CIA en 2006 mencionan brevemente una operación con nombre en clave Cisne Negro, ejecutada en la península ibérica durante el invierno de 73. El resto de la página aparece completamente tachado con gruesas líneas negras. Cuando los historiadores solicitaron mayor información, la respuesta oficial fue siempre la misma: seguridad nacional. ¿Pero qué seguridad podía estar en juego más de 40 años después de un atentado supuestamente resuelto? Las fotografías de Mercier nunca fueron publicadas. Claire recibió 2 visitas extrañas en su apartamento parisino antes de que el periodista pudiera verificar su autenticidad. Ambas veces, hombres educados con credenciales diplomáticas le ofrecieron cantidades considerables de dinero por el contenido de aquel maletín. Ambas veces rechazó la oferta. La tercera vez, simplemente desaparecieron las fotografías del cajón donde las guardaba bajo llave. Hoy, la calle Claudio Coello en Madrid luce tranquila y próspera. Ninguna placa conmemorativa marca el sitio exacto donde el Dodge blanco del almirante salió despedido 5 pisos hacia el cielo. Los archivos permanecen sellados. Los testimonios contradictorios siguen sin resolverse. Y quienes conocieron a Jean-Paul Mercier insisten en que aquel hombre tranquilo jamás mintió en toda su vida. La historia oficial habla de justicia cumplida y culpables identificados. Pero las sombras en aquellas fotografías perdidas cuentan otra versión, una que alguien sigue decidido a mantener enterrada bajo toneladas de secreto y silencio conveniente. Gracias por acompañarnos en esta investigación que desentierra verdades incómodas. Si este relato te ha impactado tanto como a nosotros, suscríbete al canal para no perderte próximas revelaciones que desafían la versión autorizada de la historia.
Dale like si crees que estas preguntas merecen respuestas verdaderas. Y cuéntanos en los comentarios qué piensas realmente sobre este caso que sigue desafiando explicaciones simples. Tu opinión importa en la búsqueda de esa verdad que todavía espera ser completamente revelada.